Morelos, elecciones 2015. Comenzamos. Bienvenidos a Morelos, elecciones 2015. El día de hoy recibimos unos invitados que nos han hecho el favor de venir desde la Ciudad de México con este caos vehicular. Así es que ya estamos a tiempo porque hicieron algo así como 4 horas y media. Pero bueno, vamos a pedirles a todos ustedes que se queden con nosotros para platicar con Noemí Zulem. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el auditorio. Un gusto saludarles. Se encuentra con nosotros el maestro Sergio Arturo Bárcenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. También el doctor Gustavo Adolfo Urbina, quien también le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y el día de hoy, bueno, fíjense que esta tardanza o este tiempo de espera, bien dicen que el que espera desespera, pues nos permite pensar en la importancia que tienen las elecciones locales y también federales y por supuesto para los ayuntamientos del estado de Morelos en el concierto nacional. Yo les quiero preguntar a todos ustedes, a ustedes, sobre todo maestros que vienen de la Ciudad de México, ¿cómo se ven las elecciones del estado de Morelos desde el centro neurálgico del país, desde luego donde se toman las grandes decisiones? Mi querido Doc, empezamos contigo. Bueno, en primer lugar, Morelos contribuye en términos de mayorías relativas al Congreso Federal con 5 diputados federales. Y en ese sentido no es un estado que tenga poco peso, porque la contribución del estado a la Cámara Federal en términos también de votos es importante. Es decir, no estamos hablando de que sea el estado que más contribuye, pues son Estado de México y Distrito Federal, pero sí es un estado urbano que tiene una amplia población. Morelos ocupa el lugar 25 aproximadamente, si nosotros hiciéramos un orden de arriba para abajo, siendo el primero el más poblado en términos de lista nominal y 32 el menos. Morelos está en el lugar número 25. O el 7 al revés. O el 7 al revés. Y en términos de secciones electorales, es decir, ¿qué tanto de secciones electorales a nivel federal? Ocupa cerca de 900 secciones electorales de las 66,000. Entonces, su contribución en términos de votos a las elecciones nacionales está oscilando entre el 1.5 y el 1.7%. Lo cual definitivamente no es algo que impacte a la vida nacional. No hace una gran diferencia. Ese 1 o 2% no hace una distinción entre si un partido gana o no a nivel en la Cámara, por ejemplo, pero sí tienen cierto peso los legisladores a nivel federal, los legisladores de Morelos, y ahorita vamos a comentar por qué. Una de las características es que esta entidad es muy competitiva en términos electorales. Los márgenes con los que se gana son muy reducidos y han sido reducidos no solo en esta última elección de 2012, sino que lo han sido desde hace unas cuantas ya más hacia atrás, además de que se ha vivido alternancia, realternancia, y es posible que ahorita también tengamos una nueva composición de de cuántos legisladores y de qué partidos manda Morelos al Congreso Federal. Esta pregunta se las hago porque existe el antecedente de que en Morelos incluso se le ha denominado como un laboratorio político, donde hay nuevas estrategias, donde hay nuevas formas de hacer la campaña por secciones, las urnas transparentes se inventaron aquí, en Cuernavaca, en el periodo del doctor Lauro Ortega Martínez, quien fue presidente del PRI a nivel nacional y después fue candidato a la gubernatura, finalmente gobernador, y después en varios periodos ha habido algunas figuras de la política nacional que no encuentran acomodo por su estado, en términos de la representación nacional, y vienen al estado de Morelos, y aquí surgen precisamente como diputados federales o como senadores de la República. Por eso es que yo una vez más insisto, desde el centro, cómo se ve a Morelos, porque en Morelos tenemos esta otra costumbre de darle demasiada importancia a las elecciones, olvidándonos que quizás no somos tan significativos por el número de votos. Maestro Urbina. Sí, claro, lo que pasa es que además, digamos, este panorama que nos ha planteado mi estimado doctor Bárcena acerca del peso, digamos, o de la proporcionalidad que aporta Morelos en términos de la base electoral, digamos, de su presencia al interior de los órganos legislativos. Lo cierto es que también Morelos tiene una importancia o cuando menos una condición muy sui generis en términos cualitativos. Hay que recordar que Morelos es una de las fuerzas que con respecto a los escenarios centrales
concentra, digamos, este tipo de fuerzas políticas o de correlaciones de fuerzas que de alguna manera justamente lo vuelven un caso muy ejemplificativo, muy específico en términos de cómo se dan las campañas electorales. Un par de ejemplos muy rápido. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Morelos, una de las entidades en las que particularmente, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación posee bases de movilización particularmente específicas y que sirven como ejemplo incluso para operación electoral en otros estados donde este sindicato magisterial tiene representación, digamos, eso lo hace un caso muy atractivo frente a los partidos que están interesados en enlazarse con las fuerzas docentes, ¿no? Y un ejemplo, digamos, más actual tiene que ver con, por ejemplo, el protagonismo que han adquirido ciertas voces al interior de esta misma entidad, por ejemplo, para promover el movimiento anulista o las plataformas, digamos, de abstención de algunos ciudadanos, ¿no? En ese sentido, digamos, Morelos adquiere importancia no solamente en términos de estas cifras que pudiera aportar, no solamente en términos de representación, sino en términos de votación, sino también por las cualidades sui generis que se dan al interior de sus conformaciones políticas, de las representaciones de sus fuerzas y de la dinámica de pugna y de competencia que hace rato nos describía mi estimado Sergio, ¿no? Claro, hay que recordar que desde la creación del Estado de Morelos en abril de 1869, pues se dio porque en aquel entonces el gobierno de Benito Juárez se veía cooptado geográficamente por la cuestión del Estado de México y del Distrito Federal. Necesitaban abrir un espacio físico y se creó el Estado de Morelos. Bueno, pues ahora la situación esta de que cuando estamos mencionando, también la importancia es que actualmente al inicio del periodo gubernamental de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, él establece que va a ser un corredor, porque bueno, el Distrito Federal, un PRD, Morelos PRD y el gobierno de Guerrero PRD. Entonces decían ellos, este corredor amarillo va a ser un ejemplo de gobierno. Bueno, no dijeron si era bueno o era malo, pero ha sido un ejemplo de gobierno. Entonces aquí la cuestión importante es que con lo que sucede en Guerrero, el gobernador de Morelos se deslinda. O sea, aquí no pasará lo de Guerrero. Pero entonces aquí viene otra de las cuestiones importantes. Desde el centro de la República, ver la forma de que ganara el PRD en Morelos, o que no gane, tendrá indudablemente pues algún impacto a nivel nacional. Claro, desde luego. Maestro, y aparte una de las cosas importantes a considerar es que si bien es cierto a lo mejor en la cantidad de votos o de producción de votos a nivel nacional, Morelos no es comparable, por ejemplo, como ya lo mencionaba el doctor Bárcena, con el Estado de México, pero sí hay temas importantes en los que se destaca Morelos, ¿no? Por ejemplo, primera que es un albergue importante de muchas personas que vienen del Distrito Federal y por tanto, como aquí tienen sus casas, temas como el tema de inseguridad, el empleo, sí repercuten de alguna manera a nivel nacional. Otros son algunos movimientos que han surgido, algunos líderes a nivel nacional que han surgido justamente de aquí de Morelos. Entonces, por eso es que muchas veces Morelos es considerado un buen laboratorio estratégico en el tema ya sea político, social. Tan solo es así que un programa federal, la beca salario, se implementa inicialmente aquí en Morelos, a pesar de que existieran otro tipo de estados quizá con mayor necesidad en este tipo de programas, pero Morelos ha sido un estado estratégico para la implementación de programas, la implementación de proyectos, la generación de líderes sociales. Entonces, ¿hasta dónde es importante el interpretar, por ejemplo, las estadísticas, las encuestas a nivel nacional sobre a lo mejor las votaciones de los partidos políticos y cómo pueden repercutir a favor o en contra en la implementación en el estado de Morelos? Claro. Pues el tema también con Morelos, creo que hemos encontrado ya aquí algunos puntos que la hacen relevante por sí misma y relevante en términos comparativos. La relevancia está, número uno, en la contribución que tiene la representación nacional, contribución cuantitativa, la contribución cualitativa, que además lo que decía el doctor Urbina es cierto, este movimiento anulista Morelos está aproximadamente en el 10º lugar de abstencionismo, claro. Y eso significa que si, de nuevo, uno es el que más se abstiene, Morelos está en el número 10, significa que ha tenido cierto impacto en la población y en la gestión de cómo se entiende el gobierno y cómo se expresan el apoyo o se expresan las demandas en contra del gobierno, en todo caso.
Además, tenemos un gobierno competitivo, en donde, a diferencia de como ocurre en la mayoría de los estados, en el 80% de los estados, en Morelos se tiene un Congreso en donde el gobernador no cuenta con una mayoría absoluta, tiene el 30% del Congreso, gobierna en 40% de los municipios, eso significa que no tiene un control absoluto, cosa que lo hace muy sensible y muy útil para que se pongan a prueba algunos programas sociales para saber qué tanto van a funcionar en una configuración nacional. O sea, en ese sentido es un buen laboratorio de la utilización de programas sociales de escala local para ver cómo funcionarían a nivel federal. Y eso es una práctica muy común que han hecho los presidentes desde Salinas. Lo que hacía era mandar gobernadores a ver qué tan bien pegaba esa idea de la reelección. Veía que sí, veía que no, pero a ciertos estados. Eso mismo sucede con Morelos en casos como el que comentas de la beca salario. Ahora, en términos de las estadísticas y de qué tanto van a impactar a la configuración local, yo creo que no va a ser muy distinto lo que vamos a tener en Morelos con respecto del nivel federal. Se va a tener una mayoría posiblemente en votaciones por el partido que ahorita está repuntando, que es el partido en el gobierno. En segundo lugar, el PRD, que va a ser mucho más cercana la distancia de que se ve a nivel federal a la que se ve en Morelos, pero igualmente me parece que no va a haber una distinción tan grande. Y en tercer lugar, el PAN, que ha sido un partido desdibujado ya desde hace unos cuantos años aquí en el estado. Considero que estas elecciones del 7 de junio tienen una situación común, un lugar común. Para Graco Ramírez y para Enrique Peña Nieto ha sido difícil estos últimos meses en términos de la percepción y aprobación, claro, de toda la sociedad. Se dice que están en su punto más bajo, ambos. ¿Qué pasará? Y esto quizás lo vamos a dejar para el próximo programa, para analizar esta situación, porque se dice que en el periodo intermedio van a llegar al Congreso Federal los hombres del presidente, claro, para llevar a cabo ahora sí su proyecto. Y también con el Congreso local llegarán los hombres del gobernador, para finalmente llevar a cabo todo su proyecto. Eso es en el término ideal, en el escenario ideal. ¿Qué pasa si en el escenario catastrófico ambos sufren derrotas? Enrique Peña Nieto, su partido y los partidos que están en coalición con él, y Graco Ramírez también sufre una derrota que puede ser ante el PAN, ante el PRI, coaligado con PANAL y el Verde, o cualquier otro partido político, como el PSD, que cuenta con la figura de Cuauhtémoc Blanco a nivel de presidencia municipal. Pero bueno, no tiene incidencia en el Congreso, pero o quién sabe si tendría esta incidencia en el Congreso, pero los invito a que vayamos a una breve pausa para que regresemos en el siguiente programa, si nos acompañan ustedes, estimado público, para que vamos a jugar un poquito aquí en la creación de escenarios, para que ustedes tengan y por supuesto consideren algo que es muy importante, Noemí, y que el rector de tu universidad ha dicho, que no vayan a las urnas, con lo cual, particularmente, y yo lo voy a decir particularmente, no estoy de acuerdo. Particularmente tampoco. Bueno, qué bueno, porque de eso también incluso me gustaría que lo invitaras, para que platiquemos cuál es su base, en qué se basa él para invitar a que no voten, que no voten. Él es el discurso de nuestro rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a que no voten. Voy a preguntarle por qué, pero por lo pronto vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más, con el doctor Sergio Arturo Bárcenas y con el doctor Gustavo Adolfo Urbina y por supuesto con Noemí Zulem. Soy Arturo Aguirre y lo esperamos aquí en Morelos, Elecciones 2015. Esto fue Morelos, Elecciones 2015. Hasta la próxima.